En el momento de la condena, Urresti lo ha tomado con seriedad, con consternación y también con entereza. Urresti, evidentemente, él ha estado presente en la lectura que ha sido maratónica, ¿no? Desde las 4 de la tarde hasta la 1 y pico de la mañana, prácticamente sin receso. Se dio un receso para que el abogado vaya al baño, una cosa así. Atrás de Urresti estaba su señora, Paquita, su hija, que también lo han tomado evidentemente con suma tristeza y con muchísimo dolor. ¿Por qué? Porque es una condena de 12 años. Va a haber un proceso de apelación que seguramente va a ser revisado en diciembre de este año y de repente en enero del próximo. Yo veo prácticamente imposible que Daniel Urresti se libre de esta condena. ¿Y por qué razón? La primera tiene que ver con la modalidad de la condena, que es la teoría del dominio del hecho. Es decir, tiene tal conocimiento y autoridad en una estructura organizada de poder, tenía tal cantidad de información que era imposible que no sepa que lo iban a matar a Bustíos. A él no lo han matado por matar él directamente a Bustíos. Él no mata a Bustíos, él no le dispara a Bustíos, pero controlaba la situación, dominaba el hecho. Esta teoría ha sido por la misma tangente que ha sido condenado Fujimori. Y acá ya entro a comentarles temas que más bien son políticos o de apreciaciones personales. Daniel Urresti es un hombre sumamente inteligente. Es del arma de inteligencia del Ejército del Perú, tiene un posgrado en electrónica, ingeniería electrónica. Pero para el común de la gente se hizo famoso, primero siendo viceministro del Interior, que reventaba las minas ilegales y las hacía explotar. Después fue muy útil como ministro del Interior de Ollantumala. Y por supuesto era muy dicharachero, muy cachoso, muy burlón, muy veloz. Y claro, estaba de moda en ese momento ser anti-Keiko, anti-Alan, anti-Fujimori y anti-Montesinos. Y Daniel Urresti ha hecho una carrera, ¿no es cierto?, en base al no a Keiko, el anti-Keiko, el anti-Alan, diciéndole la hija del asesino, la hija del ladrón, la hija del corrupto. Bueno, ese asesino, ese ladrón, ese corrupto, era el jefe de Urresti. Como en su momento fue su jefe Alan García, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, y él era un oficial del ejército en esa época, en la época precisamente que matan a Bustíos. Fujimori era el presidente del Perú. Y Montesinos manejaba el servicio de inteligencia. Y ahí sí Montesinos tenía absoluto control de lo que pasaba en el servicio de inteligencia. Entonces, Urresti petardea su destino cuando elige entrar a la política, hiperambicioso. Quiso ser candidato a la presidencia de Ollantumala y Nadine en una plancha con Susana Villarán. Ollantumala y Nadine lo votan, lo expectoran, ¿no es cierto? Él se entera pues por Twitter, por televisión que lo votan. Y después se quiere meter con Susana Villarán y después se mete con Lula Gálvez y quería ser candidato a la presidencia y a la alcaldía e insultaba a Alan, insultaba a Keiko, se peleaba con la prensa. Entenderán que Hugo Bustíos ha sido un periodista muy querido por todos sus amigos de caretas, pero todo el mundo se conocía en esa época. En esa época había muchísimo menos periodistas de lo que hay ahora. Entonces Bustíos tiene un montón de amigos que estaban absolutamente dolidos con la actitud de Daniel Urresti. Porque claro, es muy difícil de verdad saber si él sabía que le iban a matar o se ordenó que lo maten. Pero la actitud de Urresti durante todos estos años ha sido deleznable. Tú no te puedes pelear ni cachosear sobre la muerte de una persona por Twitter y enfrentarte a cuanto periodista se le cruzaba. Que Alan, que Keiko, que porque hasta hace unas semanas tenía una obsesión con López Aliaga. Y yo recuerdo clarísimamente cuando me crucé, pues varias veces yo he hablado con Urresti del tema. Y un día estaba con su esposa y con su hija. Le dije, ocúpate de tu libertad, que es ocuparte de tu familia. Deja de ser cachoso, no te creas el vivo. Te van a meter preso ante las elecciones. Él estaba seguro que iba a ser alcalde de Lima. Él estaba seguro hasta el viernes, previo a la votación dominguera de la alcaldía de Lima. Él el sábado de la noche se creía alcalde de Lima. El domingo, cuando comienza la votación, él ya era alcalde de Lima. Dijo, con este halago, porque ¿cómo van a hacer, cómo me van a meter preso si soy alcalde de Lima?
que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que seas de derechas o de izquierdas, ¿no es cierto? Que seas bueno, malo, regular, con temas que tenían que ver con el asesinato de Bustíos. Hay gente que dice, no, si eres de izquierda la salvas. Muy complicado con la teoría del dominio del hecho. Aldo Mariate me decía, pero lo del capitán Carlos, ¿cómo Ollantumala se salvó? De repente, ahí sí tiene razón Aldo Mariate, y él buscaba ser la gran Humala con respecto al capitán Carlos. Porque la izquierda, cuando vio que Humala era potable porque era presidente, varió, pero había sido presidente. Él pensó que de repente, si era alcalde, la izquierda le iba a ser útil, ¿no es cierto?, con la influencia inmensa que tienen el Poder Judicial y la Fiscalía, todavía a la izquierda. Y claro, si él iba a ser el espolón contra Alan muerto, contra Keiko viva y contra Porky vivo, dijo, acá, como yo soy el vivo, la libro. Bueno, y no la ha librado.